La caída que lo detuvo todo. Dean Martin estaba en medio de la filmación del western más grande de su carrera cuando un extra de acción cayó fuertemente al suelo y no se levantó. Lo que Dean hizo en los siguientes 60 segundos no solo detuvo la producción de una película multimillonaria, sino que cambió la forma en que Hollywood trataba a las personas que a nadie le importaban. Y John Wayne lo vio todo y dijo que Dean Martin acababa de convertirse en el hombre más valiente que había conocido jamás. Era julio de 1958 en los estudios Old Tucson en Arizona. La temperatura rozaba los 112 grados, el tipo de calor que te hace sudar hasta los ojos. Dean Martin, John Wayne y el director Howard Hawks estaban sumergidos en la producción de Río Bravo, un western que se convertiría en una de las mejores películas jamás realizadas. Pero el 23 de julio, algo sucedió en ese set que casi acaba con toda la producción. Algo que reveló quién era Dean Martin en realidad cuando las cámaras no estaban rodando. El negocio del cine en 1958 era brutal. No la brutalidad glamorosa que se ve en pantalla, sino la real. Esa en la que los estudios trataban a los seres humanos como piezas reemplazables de una máquina. Los extras, los dobles de acción, los miembros del equipo, eran invisibles, desechables. Si te lastimabas era tu problema. El espectáculo seguía rodando y tú, o te levantabas o te reemplazaban. Dean Martin lo había visto durante toda su carrera. Había visto a la máquina de Hollywood masticar y escupir a la gente, pero nunca había estado en posición de hacer algo al respecto. Él era un cantante, un artista, un tipo que llegaba, hacía sus marcas, cobraba su cheque y se iba a casa. Eso es lo que todos esperaban de Dean Martin. Llegar luciendo genial, decir sus líneas y no causar problemas. Pero algo era diferente en Río Bravo. Tal vez era trabajar con John Wayne, un hombre que imponía respeto con solo existir. Tal vez era el calor, el aislamiento o la intensidad del rodaje. O tal vez Dean Martin simplemente había llegado a un punto en su vida en el que ya no podía quedarse callado. Fuera lo que fuera, el 23 de julio fue el día en que Dean Martin dejó de ser solo un artista y se convirtió en algo completamente distinto. La escena que estaban filmando era una pelea de bar. El clásico material de western, sillas rompiéndose, cuerpos volando y todo lo demás. Habían contratado a unos 30 dobles de acción y extras para llenar el salón. La mayoría eran hombres locales de Tucson que trabajaban por $75 al día. Buen dinero en 1958, si sobrevivías al día para cobrarlo. Uno de esos extras era un eximete de rodeo de Tommy llevaba unos 5 años haciendo trabajos de acción, aceptando cualquier empleo que pudiera encontrar. Tenía una esposa, Sarah, y 2 niñas pequeñas en Tucson. Estaba encantado de haber sido contratado para Río Bravo. Trabajar con John Wayne y Dean Martin era el tipo de crédito que podía cambiar la carrera de un doble de riesgo. El trabajo de Tommy ese día era sencillo. Durante la pelea en el bar, debía ser lanzado a través de una ventana rompible, caer al suelo afuera, rodar 2 veces y quedarse quieto. Material fácil para un tipo que se había ganado la vida siendo derribado por caballos. La ventana estaba hecha de cristal de azúcar, diseñado para romperse de forma segura al impacto. Un truco estándar de Hollywood, hecho 1000 veces en 1000 sets diferentes. Pero lo que Tommy Mitchell no sabía, y lo que nadie en ese set sabía, era que el equipo de construcción había cometido un error. El marco de la ventana, que debía ser de madera rompible, estaba en realidad reforzado con soportes metálicos. Alguien en el departamento de utilería había tomado el marco equivocado esa mañana. Se veía idéntico a la versión rompible, pero estaba construido para durar, no para romperse. El asistente de dirección gritó, «Acción». La pelea en el bar estalló, los cuerpos volaron, las sillas se hicieron pedazos, y justo en el momento exacto, 2 especialistas agarraron a Tommy Mitchell y lo lanzaron hacia esa ventana. Tommy golpeó el cristal a toda velocidad. El cristal de azúcar se hizo añicos perfectamente, tal como debía, pero el marco de la ventana no cedió. En lugar de romperse y dejar que Tommy pasara limpiamente, el marco reforzado con metal lo atrapó en pleno vuelo como un tendedero de ropa. El sonido fue repugnante, un crujido húmedo que resonó en el silencio del desierto. El cuerpo de Tommy se retorció en el aire y cayó 3,5 metros directamente sobre la tierra endurecida fuera del set del salón. No rodó, no se movió, simplemente se quedó allí inmóvil, con el polvo asentándose a su alrededor como un sudario. El asistente de dirección gritó, «¡Corte!». Durante unos 3 segundos, todo el set quedó en silencio. Luego, todos empezaron a moverse a la vez. El coordinador de dobles corrió hacia Tommy.
El médico del set agarró su maletín y salió disparado. Los miembros del equipo se amontonaron y Dean Martin, todavía con el vestuario completo y sangre artificial en la camisa por la escena de la pelea, se abrió paso entre la multitud para ver qué había pasado. Tommy Mitchell estaba consciente, pero apenas su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo en el que los brazos no deben doblarse. La sangre brotaba de un corte profundo en su cabeza. Peor aún, no movía las piernas. El médico echó un vistazo y dijo las palabras que todos temían. Necesitamos una ambulancia ahora mismo. Esto es grave. El gerente de producción, un hombre llamado Gerald Foster, apareció de la nada. Foster era el hombre del estudio, el de los números, el encargado de asegurar que la película se ajustara al presupuesto y al cronograma. Miró a Tommy en el suelo y dijo algo que heló la sangre de Dean Martin. Sáquenlo de mi set, métanlo en el auto de alguien y llévenlo al hospital. Y que alguien averigüe quién tomó el marco de la ventana equivocado. Está despedido. Eso fue todo. Ninguna preocupación por Tom. Ninguna pregunta sobre si estaría bien. Solo un sáquenlo de mi set, como si fuera una pieza de equipo roto. Los médicos empezaron a discutir, diciendo que Tommy no debía ser movido hasta que llegara la ambulancia. Pero Foster los interrumpió. Estamos perdiendo luz. Cada minuto que no filmamos le cuesta a este estudio $10,000. Sáquenlo de aquí y reinicien la escena. Dean Martin estaba parado justo allí. Escuchó cada palabra y algo dentro de él estalló. No fue un estallido explosivo, sino uno silencioso y peligroso. Se acercó a Foster con el rostro calmado y la voz baja. ¿A qué hospital lo llevan? Foster apenas lo miró. A Tucson General, supongo. ¿Por qué? ¿Quién va a pagar por eso? Foster finalmente miró a Dean. Eso no es problema nuestro. Él firmó una renuncia. Estos tipos conocen los riesgos. Es parte del trabajo. Dean tomó aire. Entonces, el estudio no cubrirá sus facturas médicas. El estudio proporciona atención médica en el set. Cualquier cosa más allá de eso es su responsabilidad. Es lo estándar. Ahora, si no te importa, tenemos que reiniciar esta escena. Dean Martin estaba parado justo allí. Escuchó cada palabra y algo dentro de él estalló. No fue un estallido explosivo, sino uno silencioso y peligroso. Se acercó a Foster con el rostro calmado y la voz baja. Reinicia la escena sin mí. El rostro de Foster se puso rojo. Perdón, ¿me escuchaste? No voy a filmar ni un solo cuadro más hasta que sepa que las facturas médicas de ese hombre están cubiertas. Todo el set se quedó en silencio. Los miembros del equipo dejaron de moverse. John Wayne, que había estado en su tráiler, salió y se quedó al borde de la escena observando. Howard Hawks, el director, bajó su guión. Todos sintieron que algo grande estaba sucediendo. Foster intentó reírse para restarle importancia. Dean, vamos, no seas dramático. El tipo firmó una renuncia. Así es como funciona esto. Ya no. Foster sonrió con desprecio. Tienes un contrato. No puedes simplemente negarte a trabajar. Dean Martin se quitó el sombrero de su vestuario y se lo entregó a un miembro del equipo cercano. Mira cómo lo hago. Foster se acercó más, bajando la voz a un susurro amenazante. Si te vas de este set, no volverás a trabajar en esta ciudad jamás. ¿Entiendes lo que te digo? Warner Brothers te va a enterrar. Estarás acabado. Dean ni siquiera parpadeó. Entonces supongo que estoy acabado. Pero ese hombre no va a irse a la quiebra porque tu equipo de construcción metió la pata. El silencio en ese set fue absoluto. En 1958 los actores no desafiaban a los estudios de esta manera. Los estudios tenían el poder absoluto. Si querían destruir tu carrera, podían hacerlo. Una llamada telefónica a cada estudio importante en Hollywood y nunca volverías a ver el interior de un set de grabación. Dean Martin lo sabía. Todos lo sabían. Pero Dean Martin se mantuvo firme de todos modos. Foster jugó su última carta. Estás retrasando una producción que emplea a 150 personas. Cada día que no filmamos, son 50 personas que no cobran. ¿Realmente quieres eso en tu conciencia? Dean miró a su alrededor, al equipo. Electricistas, operadores de cámara, maquilladores, sonidistas, todos observando para ver qué pasaba. Y entonces Dean dijo algo que lo cambió todo. ¿A cuántos de ustedes los han lastimado en un set y han tenido que pagar sus propias facturas médicas? Por un momento, nadie se movió. Luego, lentamente, las manos empezaron a levantarse. Una, luego 3, luego una docena. Más de la mitad del equipo levantó la mano. Huesos rotos, conmociones cerebrales, quemaduras por las luces,
caídas desde los andamios. Todos ellos habían pagado de sus propios bolsillos porque el estudio decía que no era su problema. Dean se volvió hacia Foster. Entonces no es solo Tommy, son todos ellos. Cada persona en este set que ha sido masticada y desechada. ¿Me estás diciendo que así es como funciona? La mandíbula de Foster se tensó. Esto es un negocio, Martin, no una obra de caridad. Entonces déjame hacértelo simple. O Warner Brothers paga cada centavo de las facturas médicas de Tommy Mitchell, la cirugía, la rehabilitación, todo, o me voy, y me llevo esta historia conmigo. Le diré a cada reportero en Los Ángeles exactamente por qué Río Bravo se detuvo, cómo un hombre quedó lisiado porque tu equipo usó el marco de la ventana equivocado, y el estudio se negó a ayudarlo. La amenaza flotó en el aire como el humo. En 1958, los estudios de Hollywood controlaban la narrativa, controlaban la prensa, pero Dean Martin amenazando con hablar con los reporteros, eso era real, eso era peligroso. Podía convertirse en un escándalo que le costara al estudio millones en mala publicidad. El rostro de Foster pasó de rojo a púrpura. No tienes ese tipo de poder. Fue entonces cuando John Wayne dio un paso al frente. El Duke había estado observando todo en silencio. Ahora caminó directo hacia Foster y se paró junto a Dean, sin decir una palabra, solo parado allí. El mensaje era claro. Lo que Dean haga yo lo apoyo. Howard Hawks, el director, se unió a ellos. Luego el director de fotografía, luego el coordinador de dobles. Uno por uno, los miembros clave de la producción se acercaron y se pararon con Dean Martin, sin decir nada, solo allí, como un muro silencioso de solidaridad. Foster miró a su alrededor a las caras que lo observaban. Estaba superado en número, superado en estrategia. Si Dean se iba, la película moría. Si John Wayne se iba con él, Warner Brothers perdería todo lo que habían invertido. Y si esto se convertía en un escándalo público sobre cómo el estudio trataba a los trabajadores heridos, el daño sería catastrófico. Foster sacó un pañuelo y se limpió la cara. Tengo que hacer una llamada. Desapareció en la oficina de producción. Dean Martin no se movió. Se quedó allí, de brazos cruzados, esperando. El equipo no reinició la escena. Nadie se movió. Toda la producción estaba congelada. Decenas de miles de dólares se quemaban con cada minuto que pasaba, pero a nadie le importaba. Algo más grande que el dinero estaba sucediendo. 20 minutos después Foster salió de la oficina. Su rostro era cuidadosamente neutral. Warner Brothers cubrirá los gastos médicos del señor Mitchell. Todos ellos, y revisaremos nuestras pólizas de seguro para todo el equipo. Dean no sonrió, no celebró, solo asintió. Lo quiero por escrito hoy mismo. Lo tendrás antes del cierre de oficinas. Y quiero saber el estado de Tommy antes de filmar un solo cuadro más. Foster dudó. Luego asintió. Bien. Dean se volvió hacia el equipo. ¿Alguien aquí quiere seguir trabajando bajo estas condiciones? Hablen ahora. Porque si vamos a hacer esto lo vamos a hacer bien. Nadie más sale herido y se queda atrás. Nadie habló. No era necesario. La respuesta estaba escrita en cada rostro. Howard Hawks se aclaró la garganta. Muy bien. Entonces, tomémonos el resto del día. Denle a todos la oportunidad de calmarse. Reanudaremos mañana por la mañana. Mientras el equipo comenzaba a dispersarse, John Wayne apartó a Dean. Eso fue lo más valiente que he visto en mi vida. Sabes que acabas de convertirte en un blanco, ¿verdad? Los estudios van a recordar esto. Dean se encogió de hombros. Que lo recuerde. Estoy cansado de fingir que no veo lo que le pasa a la gente. Wayne lo estudió por un momento y luego le estrechó la mano. Eres un gran tipo, Martin. De verdad lo eres. Esa noche Dean Martin fue al hospital Tucson General. Tommy Mitchell estaba en cirugía. Su esposa Sarah estaba en la sala de espera, aterrorizada, apretando un presupuesto de gastos del hospital que habría llevado a su familia a la quiebra. Dean se sentó junto a ella. Sarah Mitchell, soy Dean Martin. Yo estaba allí cuando su esposo se lastimó. Sarah lo miró con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Va a estar bien? Los doctores están haciendo todo lo que pueden, pero necesito que sepa algo. Warner Brothers va a pagar por todo, cada centavo, la cirugía, la rehabilitación, los salarios perdidos, todo. No tiene que preocuparse por el dinero. Sarah lo miró, sin comprender. ¿Qué? No, ¿cómo? Porque lo que le pasó a su esposo no fue su culpa. Y no es justo que usted sufra por ello. Sarah rompió a llorar, no de miedo esta vez, sino de alivio. Dean se quedó con ella hasta que Tommy salió de cirugía.
3 horas sentado en una incómoda silla de plástico, tomando café malo, simplemente estando allí, porque nadie más de la producción lo hizo. Tommy Mitchell sobrevivió. La cirugía reparó la mayor parte del daño en su brazo, aunque nunca recuperó la movilidad completa. Su espalda sanó y pudo volver a caminar, aunque con una cojera. Nunca volvió a hacer trabajos de acción, pero Warner Brothers pagó sus facturas médicas, los $18,000, y 6 meses después lo contrataron como coordinador de dobles, una posición donde podía usar su experiencia sin arriesgar su cuerpo. Río Bravo reanudó la producción al día siguiente. Dean Martin estaba más callado de lo usual, pero estaba allí. John Wayne lo miraba diferente ahora, con respeto, con algo cercano a la reverencia. Y el equipo, ellos habrían caminado sobre fuego por Dean Martin después de eso, no porque fuera una estrella, sino porque se había levantado cuando importaba. El estudio sí intentó tomar represalias. Las siguientes 3 ofertas de películas para Dean fueron misteriosamente retiradas. Proyectos a los que se suponía que estaba vinculado pasaron de repente a otros actores. La lista negra era real, pero Dean Martin tenía algo con lo que el estudio no contaba. Tenía la lealtad de John Wayne. Tenía a Howard Hawks contándole a todo el mundo en Hollywood lo que realmente pasó en ese set. Y tenía un equipo que corrió la voz. En 6 meses, la historia de lo que hizo Dean Martin en el set de Río Bravo se había convertido en leyenda en Hollywood, no en la prensa. Los estudios se aseguraron de eso, sino entre la gente que realmente hacía las películas, los técnicos, los electricistas, los especialistas y los extras. Dean Martin se convirtió en algo más que una estrella. Se convirtió en un héroe. En 1959, el sindicato de actores, el Screen Actors Guild, impulsó nuevos requisitos de seguro para las producciones. Los estudios estaban obligados a tener una cobertura integral para todos los artistas, incluyendo extras y trabajadores de acción. El cambio fue influenciado directamente por lo que pasó en Río Bravo. Dean Martin nunca se atribuyó el mérito, pero todos lo sabían. Tommy Mitchell se mantuvo en contacto con Dean por el resto de su vida. Cada Navidad, Dean recibía una tarjeta de Tommy, Sarah y sus hijas, y cada Navidad, Dean los llamaba, no por publicidad ni por espectáculo, sino simplemente porque le importaba. Cuando Dean Martin murió en 1995, Tommy Mitchell estuvo en el funeral. Tenía 71 años para entonces, caminaba con un bastón y sus brazos todavía estaban ligeramente torcidos por aquel día bajo el calor de Arizona. Un reportero le preguntó qué significaba Dean Martin para él. Tommy miró al reportero y dijo, Dean Martin salvó mi vida, no solo ese día en el set, sino toda mi vida. Él me enseñó que no tienes que ser impotente solo porque alguien te dice que lo eres. Me mostró que defender lo que es correcto importa más que mantener tu trabajo. El reportero insistió, pero él era una gran estrella. Fue fácil para él correr ese riesgo. Tommy sacudió la cabeza. No fue fácil. Él arriesgó todo ese día y lo hizo por mí. Un tipo al que no conocía. Un tipo que no le importaba a nadie excepto a mi familia. Eso no es un movimiento de una gran estrella. Eso es un movimiento de un buen hombre. Y Dean Martin era un buen hombre. La historia de Río Bravo se cuenta usualmente como un western clásico. John Wayne en su mejor momento. Howard Hawks dirigiendo. Dean Martin demostrando que podía actuar, no solo cantar. Y todo eso es cierto. Pero hay otra historia enterrada en esa película. Una historia que no llegó a los kits de prensa ni a los materiales promocionales. Una historia sobre lo que sucede cuando un hombre con poder decide usarlo para algo más que para sí mismo. Dean Martin detuvo una producción arriesgó su carrera, su reputación y su futuro. Se enfrentó a un ejecutivo de un estudio y se negó a retroceder. Y lo hizo por un hombre al que nunca había conocido, un extra llamado Tommy Mitchell, que cayó mal al suelo y cuya vida habría sido destruida por las facturas médicas. Eso no es solo una buena historia, es un plano de cómo ser humano. Es un recordatorio de que la fama y la fortuna no significan nada si no las usas para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Dean Martin no era un cruzado, no era un revolucionario, era solo un tipo que vio algo malo y se negó a fingir que no lo veía. Río Bravo se convirtió en uno de los mejores westerns jamás realizados. Pero el verdadero heroísmo en ese set ocurrió fuera de cámara. En un momento en que Dean Martin eligió los principios sobre las ganancias, cuando eligió el bienestar de un extraño sobre su propia carrera. Cuando se levantó y dijo, no bajo mi mando. Y el equipo que estuvo allí ese día nunca lo olvidó. Se lo contaron a sus hijos y a sus nietos.
La historia se extendió por Hollywood como la pólvora, no en los periódicos ni en la televisión, sino en los lugares donde la gente real trabajaba. Los lugares donde ser decente importaba más que ser famoso. Dean Martin hizo muchas películas, cantó muchas canciones, hizo que millones de personas rieran, lloraran y sintieran algo. Pero el 23 de julio de 1958, en el brutal calor de Arizona en un set de western que casi mata a un hombre, Dean Martin hizo algo más importante que entretener a alguien. Se levantó, alzó la voz, y se negó a dejar que la máquina triturara a otro ser humano. Esa es la historia de Dean Martin que debería ser contada. No el tipo cool con la copa de martini, no el cantante del Rat Pack con el encanto natural. El hombre que detuvo el set de una película y dijo, arreglen esto o me voy. El hombre que arriesgó todo por un extraño. Porque eso no es solo coraje, eso es carácter.